vamos a iniciar el tema del día de hoy, al cual he titulado ¿Por qué y cómo alabar? ¿Por qué y cómo alabar? ¿Por qué creen ustedes que es importante la adoración a ese Dios todopoderoso? Y quiero hacerte una pregunta muy personal. ¿Qué estás haciendo cuando adoras a Dios? ¿Qué crees que verdaderamente estás haciendo cuando tú te rindes en adoración a Dios? Bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios respecto a esto. Y para ello, pues vamos a atender a el libro de los Hebreos en su momento, ¿verdad? En donde el escritor de este libro nos pide, nos insta, nos ruega prácticamente que adoremos a Dios como a Él le agrada, con ese temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Así lo dice Hebreos capítulo 12, versículos 28 y 29. Y quiero decirles que el tema común en muchos pasajes, por ejemplo, en los que vamos a ver el día de hoy, pues es cómo se describe ese lugar de adoración para nuestro Dios Todopoderoso. Por ejemplo, en el Salmo número 126, en el versículo 1, se lo describe como el monte Sión, aquel lugar en donde la gente llegaba a rendir su pleitesía, su adoración, a levantar el nombre de Dios, a darle todo loor, toda gloria, toda magnificencia, puesto que es el único, el único digno de recibir toda la gloria y la alabanza, mis amados. También veremos cómo en Hebreos 12, 22 se lo describe a este lugar a donde nos podemos acercar como la Jerusalén celestial, que es la ciudad del Dios viviente. Y en otros versículos, como en Ezequiel capítulo 28, se lo describe como el santo monte de Dios. Bueno, pues todos estos lugares, como son descritos, pues es el lugar de la presencia de Dios, del Shekinah, ¿verdad? De ese Dios al que adoramos. La presencia misma, la gloria de Dios manifiesta. Es donde Dios propiamente es adorado, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Pacto, o en el Antiguo y el Nuevo Testamento, como lo quieran ver. Sin embargo, quiero recalcar el día de hoy una gran diferencia entre los dos, de cómo se adoraba en el Antiguo Pacto o en el Antiguo Testamento y cómo se adora en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, mis amados. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que ahora ustedes y yo ya no tenemos que ir a un lugar físico determinado para experimentar la Shekinah de nuestro Dios Todopoderoso, para experimentar la presencia misma de Dios en nuestras vidas. Por causa de nuestro Señor Jesucristo, por los méritos que Él ganó en la cruz del Calvario, y porque ahora en Hebreos 12, versículo 24, se lo menciona como el mediador de ese nuevo pacto. Bueno, por causa de Él podemos adorar a nuestro Dios en cualquier lugar, a nuestro Padre Celestial en cualquier lugar. De hecho, en este preciso instante, ustedes y yo estamos levantando nuestro altar de adoración. Cuando venimos a atender a ese llamado que Dios ha hecho a nuestras vidas, porque ya hemos estudiado y hemos visto y hemos declarado, pues que el hecho de que ustedes y yo nos reunamos no es por lo que yo esté convocando o porque yo les pida que nos reunamos, sino más bien es porque Hashem, el Eterno, ha hecho esta santa convocación y la gloria sea para el Señor porque ahora tú has decidido pues venir y atender a la convocatoria que Dios ha hecho. Y esto refleja claramente que has levantado un altar de adoración porque estás buscando su rostro, estás buscando al Rey, a ese Dios vivo y verdadero para que se haga manifiesto en tu vida. Y yo creo fielmente que así como yo siento la presencia de Dios, tú empiezas a experimentar lo mismo. Por lo tanto, nosotros podemos adorar en cualquier lugar a ese Dios, a ese Padre Celestial. Jesús es quien ha hecho posible esta nueva relación con Dios mediante su muerte en la cruz por cada uno de nosotros, por ti y por mí. Recuerden que ahora pues tenemos esa relación vertical correcta entre Dios y nosotros. De hecho, el Señor pues ha venido a reconciliarse con nosotros, nos ha adoptado como hijos suyos,
ahora nos llama pueblo de su prado, ¿verdad? Somos ahora nosotros esas ovejas de su redil, y la gloria se manifiesta en nuestras vidas porque ahora tenemos bendición y vida eterna cuando nos unimos en oración, cuando nos unimos en este tipo de manifestaciones espirituales a las cuales pues ya nos estamos acostumbrando día a día. Y qué lindo es que anhelemos este espacio. Verdaderamente yo he platicado con muchos de ustedes y me es muy grato escuchar a muchos ya decir de verdad cómo estoy ya nada más a la espera del tiempo del devocional, porque siento esa conexión, porque verdaderamente experimento la presencia de Dios, porque Dios habla a mi vida. ¿Por qué tú estás en este momento aquí? Yo sé de antemano que una de esas respuestas tú la tienes bien fresca y bien puesta en tu mente, porque Dios está en este momento hablando a tu vida. Y no no por lo que yo diga, sino porque al darle lectura a la palabra de Dios, pues nos está enriqueciendo, nos está dando esa sabiduría que proviene de lo alto y que llena nuestra existencia. Ustedes y yo durante mucho tiempo antes de venir a Cristo, pues tratamos de llenar ese vacío existencial que experimentamos cuando Dios no está en nuestra vida. Y ese vacío lo quisimos llenar algunos con dinero, algunas otras personas con viajes, algunos otros con relaciones interpersonales, con amigos, con personas que de alguna manera nos mostraban su afecto, su amor. Quisimos llenarlo con, a lo mejor hubo personas que trataron de llenar ese vacío con alcohol, con drogas, con sexo ilícito, y nos dimos cuenta al final del tiempo que no pudimos llenar ese vacío hasta que vino Cristo a nuestra vida y Él se entronó en el lugar que le corresponde, en ese trono que Dios diseñó en lo más profundo de nuestro ser, en donde Él tenía que entronarse, en donde Él es el único que puede llenar ese trono real. Y la gloria sea para Él, porque ahora ustedes y yo estamos siendo cada día más llenos de su presencia. Estamos sintiendo cada vez más el poder de su amor, de su misericordia, de su santidad, de su cercanía con nosotros. Y eso pues ya lo estamos viviendo día a día. La gloria sea para el Señor, ¿verdad? Entonces, miren, retomando el punto, es de que toda la tierra, pues ahora es el monte santo, toda la tierra ya en su completo, en su completa extensión, donde podemos adorar a nuestro Señor Jesucristo. Y esto solamente hace un anticipo acerca de la Jerusalén celestial, sobre la que vamos a leer en nuestro pasaje del día de hoy del libro de Hebreos en el capítulo 12, mis amados, y que también se describe allá en Apocalipsis capítulo 21. Así, y se describe de esta manera, el nuevo cielo y la nueva tierra. Un día estaremos en esa condición, eternamente y para siempre, mis amados. Quiero citar en este momento a Charles Spurgeon, ese gran teólogo que Dios pues usó durante muchísimo tiempo en el siglo XIX, por ahí de 1850 y tantos. Este hombre señaló y dijo: cuando te acercas a Jesús en adoración, hay tres resultados de la cercanía con nuestro Señor Jesucristo: la felicidad, la santidad y la humildad. Cuando nosotros nos exponemos ante ese Dios vivo y verdadero a través de su bendita palabra, cuando nos acercamos a ese Dios de amor, de misericordia, a nuestro Señor Jesucristo propiamente, pues vamos a tener el resultado de ese encuentro, de esa cercanía, a través de la felicidad que experimentamos, la santidad y la humildad. Y para ello, pues vamos a leer cómo el Salmo número 126, del versículo 1 al 6, nos describe cómo el resultado de la felicidad viene a nuestra vida por medio de la palabra de Dios. Y vamos a leer, lo voy a leer para ustedes, si me lo permiten. Y dice la palabra de Dios: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan.
Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Es una palabra de aliento, mis amados hermanos, de esperanza, en donde nosotros vemos que al acercarnos a Dios viene la felicidad a nuestras vidas. Y ahorita vamos a ver por qué. Fíjense que hay un estudio que se ha realizado muy profundamente, en donde el resultado de este estudio declara que los niños ríen en promedio 150 veces al día. Desgraciadamente, también este estudio revela tristemente que los adultos reímos en promedio solo 6 veces al día. Fíjense nada más qué diferencia. ¿Por qué? Porque obviamente pues los niños, ¿verdad? Pues tienen esa alegría, esa condición de simplemente ser lo que son. Ellos no quieren demostrar más nada de lo que simplemente son lo que son. Y por eso la felicidad y la alegría está en ellos. Nosotros al momento de ir creciendo, de ir avanzando por el tiempo en esta vida, empezamos a tener amarguras, decepciones, situaciones que nos llevan a estrés, cosas que vivimos que de repente nos provocan pues una extrema angustia o ansiedad. Y lejos de estar felices, lejos de reír por la vida que tenemos, pues tristemente vamos perdiendo esa condición y nos vamos haciendo amargados, iracundos. ¿Ah? Entonces, por eso nuestro Señor Jesucristo nos dice que debemos ser más como niños. Dice la palabra de Dios que si no fuéramos, ¿verdad? Con el corazón de un niño, no podríamos entrar al reino de los cielos. Él quiere que tú y yo regresemos a la condición de la felicidad simplemente por el hecho de que estamos delante de la presencia de Dios en cualquier momento. Cristo abrió esa oportunidad. Recordemos que cuando dijo consumado es, allí se rompió el velo, ese velo físico que Dios había mandado poner para que se separara el lugar santo del lugar santísimo allí en el tabernáculo, y ahora ese velo se ha roto por el mérito de nuestro Señor Jesús. Ahora ustedes y yo tenemos acceso con seguridad y confianza hasta el trono de la gracia, en donde podemos hallar el pronto y oportuno socorro para nuestra vida, para nuestra condición. Esto nos tiene que hacer grandemente felices, mis amados hermanos. Podemos correr a los brazos de papá directamente para exponer nuestra condición y nuestra situación. Mis amados, ustedes han sido testigos como padres qué alegría le da a un hijo cuando puede correr a los brazos de su papá y que su papá lo espera y lo recibe y lo abraza y lo amoriza y se muestra con él no solo amoroso, sino también en una actitud de felicidad por tener a su hijo en brazos. Es una analogía muy directa, mis amados, que nos permite ver cuando ustedes y yo nos arrojamos a los brazos de papá, de este Padre Celestial. Si tuvimos un padre o una madre que no nos comprendió, que nos hizo la vida trizas, que de alguna manera no quiso estar con nosotros por algún motivo, razón o circunstancia, solo él sabrá o ella sabrá. Hoy quiero decirles que Dios está supliendo nuestra necesidad de paternidad. Si, por ejemplo, yo en mi caso, pues mi padre partió con el Señor hace ya casi 6 años. Soy huérfano de padre, pero la gloria sea para el Señor porque Él suple mi necesidad de la paternidad que ya no puedo tener físicamente. Pero Dios, en su eterno amor, en su gran misericordia, pues se ha venido a mostrar como mi Padre Celestial. Y eso para cada uno de nosotros. Entonces, la fe cristiana, mis amados, pues combina de manera única la risa y las lágrimas, la alegría y la solemnidad, como lo explica la palabra de Dios. Reímos, cantamos. Dios fue maravilloso con nosotros. Somos un pueblo feliz.
El salmo que acabamos de leer, mis amados, celebra el regreso a Sión, a la Jerusalén de aquellos tiempos, ¿verdad? Del pueblo que había estado en cautiverio. Ellos regresaban de Babilonia después de dos generaciones, más de 70 años de haber estado hechos cautivos, presos, propiamente como esclavos. Recordemos que ustedes y yo, pues estuvimos mucho tiempo, hasta antes de que viniera nuestro Señor Jesús, tuviera misericordia de nosotros, nos saliera al encuentro y nosotros volteáramos a verlo con fe y declararlo como Señor y Salvador. Éramos esclavos del pecado. Nosotros estábamos inmersos en ese reino de tinieblas y ahora somos libres. Debemos celebrar el regreso a nuestra Jerusalén celestial y poder alabar a Dios como se merece. Y ahora entender que la libertad a la que hemos sido llamados en Cristo Jesús tiene que traer felicidad, mis amados hermanos. Ya no tenemos por qué estar amargados y muy solemnes y muy cuadrados, parcos. No, hoy tenemos que verdaderamente celebrar la vida, y no solo la vida física que tenemos actualmente, sino también tenemos que celebrar la vida eterna en la cual ustedes y yo ya estamos no solo incluidos, sino que ahora ya estamos disfrutando, mis amados. Jesucristo, se los vuelvo a repetir, fue muy claro ahí en Juan 17:3 cuando dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Cada día que pasa, cada día estamos conociendo más a ese Dios todopoderoso, a ese Dios vivo y verdadero, y estamos conociendo cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este pueblo es tan feliz y debe ser tan feliz, así como lo dice el versículo 1 de este Salmo 126, que dice: cuando el Señor hizo volver a Sión a los cautivos, nos parecía estar soñando. Hoy parece que estamos en un sueño al vivir en la libertad verdadera a la que Cristo nos llamó. Aquellos hombres y mujeres habían vuelto al monte sagrado, al monte de Sión. Aquel era el lugar del templo de Dios. Esta salvación terrenal solamente prefigura la salvación aún mayor que ahora ustedes y yo experimentamos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, como ellos, nuestra respuesta debe ser la adoración directa a Dios. Y por eso leemos ahí en este versículo 2 y 3 del Salmo 126, nuestra boca se llenó de risa, nuestra lengua de canciones jubilosas, de alabanza. Hasta los otros pueblos decían: el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Sí, el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros y eso nos llena de alegría. Mis amados, yo quiero decirles que de verdad hay mucha gente alrededor tuyo que ahora empiezan a ver todo lo que Dios ha hecho por ti y empiezan a ver la diferencia y empiezan a ver que verdaderamente hay una realidad en tu vida. Cristo es ahora tu vida. Miren, sinceramente tenemos que reconocer, y lo hemos vivido, hay muchas lágrimas en la vida cristiana. Déjenme decirles que si la vida es dura con alguno de nosotros en este momento, podemos orar para que Dios restaure nuestro destino. Dice la palabra de Dios que si estás sembrando en este momento con lágrimas, vendrá un momento en el que comenzarás a recoger con gozo. Y esa es una promesa de Dios, mis amados. Tal vez estos son los tiempos en los que tu condición, lo que estás pasando y viviendo, sea un mar de lágrimas, sea el valle de lágrimas por el que tengas que estar pasando. Pero quiero decirte que eso no durará por siempre. En breve, mis amados hermanos, Dios cambiará tus lágrimas en risa, en gozo. Hay que orar al Señor y decirle: Señor, cambia la condición en la que yo estoy pasando, pero no se haga conforme a mi voluntad, sino como a tu perfecta voluntad. Hay que orar para que podamos encontrar felicidad, risas y gozo en la presencia de Dios. Y lo vamos a hacer y lo vamos a vivir, mis amados. Este es un tema
que debe animarnos, que debe proyectarnos hacia lo que nos espera. Lo mejor está por venir en nuestras vidas. Hoy quiero que tú verdaderamente alzas tus manos al cielo y dile conmigo, lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Dios lo ha prometido y Dios lo va a cumplir. Toma esa palabra de bendición para ti. Hoy es el día en que tú puedes verdaderamente ser valiente y arrebatar las bendiciones que Dios ha dado y ha declarado en su bendita palabra para este tiempo para tu vida. Recuerden que el reino de los cielos sufre violencia y solo aquellos valientes lo arrebatan. Hay que ser valientes y arrebatar las bendiciones, arrebatar lo que Dios ha hecho, ha dicho. No le dejemos al enemigo que nos robe una sola bendición a partir de hoy, mis amados. Hoy hay que orar porque Dios nos dé esa valentía y que eso que estamos sembrando ahorita con lágrimas, con tristeza, con dolor, Dios lo convierta en felicidad, en risas y en gozo delante de su presencia, mis amados. Esto nos tiene que llevar al segundo punto, ¿se acuerdan? Uno es la felicidad, pero ahora vamos a ver la santidad. Y para ello, pues tenemos que leer el libro de Hebreos, capítulo 12, de los versículos 14 al 29. Aquí se nos muestra perfectamente bien la condición de la santidad, mis amados. Y en ese sentido, la palabra de Dios nos enseña lo siguiente. Dice, sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Miren bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya saben que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no se han acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablara más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, sino que se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Miren que no desechen al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Fíjense nada más, mis amados, qué clase de palabra estamos atendiendo el día de hoy. Nosotros tenemos que ver que se hace más progreso espiritual en un breve momento de callado silencio, en la portentosa presencia de Dios, que años de muchísimo estudio. O sea, nosotros podremos pasar mucho tiempo estudiando la palabra de Dios toda la vida y no nos va a alcanzar esta vida para comprender la bendita palabra de Dios en su totalidad. Es por eso que mejor prefiramos ese momento especial en la presencia de Dios donde el Señor se revelará de una manera excepcional a nuestras vidas.
¿Y cómo podemos entrar a la portentosa presencia de un Dios santo en su monte santo? Pues la llave y la clave, mis amados hermanos, es la adoración. La adoración. Y es por eso el por qué y cómo alabar a Dios, cómo adorarlo verdaderamente, genuinamente. Nuestro Dios es un fuego consumidor, mis amados, y estamos llamados a ser como Él. Dice precisamente el versículo 14, procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. La gloria sea para nuestro Señor, que Él ha provisto la santidad para nuestras vidas por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro progreso en la santidad depende de Dios y de nosotros también. Depende de la gracia de Dios y de nuestra voluntad de querer verdaderamente portarnos como lo que somos, santos. Ahora podemos decidir dejar que nuestro Señor Jesucristo nos santifique, que verdaderamente vengamos a sus pies en esa enseñanza que Él nos da para cada día mostrar nuestras manos limpias delante de Dios. Hermanos, las relaciones realmente importan. Y por eso dice el versículo 14, esfuércense por vivir en paz con todos. No debemos hacer nada que pueda hacer que le faltemos, ¿verdad? A Dios, porque si faltamos a través de vivir peleando, iracundos, con esa situación de estar constantemente en distensión, en contienda, pues estamos faltando a su santa presencia. Por eso el versículo 15 dice, tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Tenemos que aprender a arrancar de raíz la amargura tan pronto como la detectemos, mis amados. Hay muchas cosas que verdaderamente hemos pasado, hemos sufrido en el transcurrir de nuestra vida. Desilusiones, desamor, infidelidad, deslealtad. ¿Qué es lo que has vivido tú? Golpes a lo mejor, maltrato. Muchas veces te has sentido que has pasado tan desapercibido que tal pareciera que no vales nada. Todo eso, mis amados hermanos, empieza a generar un grave problema en nuestras vidas, porque esa es la condición en donde Satanás se aprovecha de nuestra existencia. Él tiende la trampa del engaño, de la mentira, y nos atrae a esa trampa a través de una carnada, de un cebo, que para nosotros prácticamente en muchas ocasiones, si no estamos en Cristo, se convierte en algo tentador, delicioso, que queremos. Ese cebo, esa carnada, es la ofensa. Y muchas veces nosotros, cuando sentimos la ofensa de alguien, caemos en esa trampa. Y por eso muchas veces empezamos a generar una raíz de amargura. Porque una vez que caemos en la trampa, pues el enemigo se encarga de destruirnos, de robarnos, de matarnos, mis amados. Y por eso nosotros tenemos que venir a los pies de Cristo a pedirle que nos ayude, que arranque de nuestra existencia cualquier raíz de amargura que se pudo generar por haber hecho nosotros caso a la ofensa, a aquello que nos hirió, a aquello que nos lastimó. Hoy en el nombre de Jesús tenemos que ser libres de todo eso. Hoy dale la oportunidad a Dios de que saque a flote todo eso que te ha lastimado durante tanto tiempo. Yo no sé de lo que tú todavía te acuerdes de cuando eras niño, de lo que viviste, de lo que sufriste, de lo que posiblemente experimentaste o viste en algún momento y que eso te dañó, que hirió tu corazón y que a partir de ahí se empezó a formalizar pues esa semilla que se sembró equivocadamente y después se vino a formar una raíz y esa es la raíz de amargura que ahora no te deja reír como un niño, no te deja ser feliz, no te deja experimentar la presencia de Dios a tope.
Hoy, gracias a Dios, ya la empezamos a experimentar y poco a poco, ¿verdad? Paso a paso, el Señor va a ir arrancando toda esa hierba mala que se generó por muchas de las acciones que vivimos. Tenemos una responsabilidad con nosotros mismos, mis amados, y con los demás. Por eso dice la palabra de Dios, asegúrese de que ninguno sea sexualmente inmoral, mucho menos profano como Esaú, que en un momento de locura desperdició demasiado por una gratificación instantánea, vendiendo el regalo de toda la vida de Dios por satisfacer un apetito de corto plazo. Es lo que dice el versículo 16. Recuerden que Esaú, el hermano de Jacob, le vendió su primogenitura por un plato de lentejas. ¿Cuántas veces, mis amados hermanos, queremos tener la gratificación instantánea? Hace días hablábamos de que nuestra sociedad ya es una sociedad instantánea, ya todo lo queremos rápido. Por eso ya tenemos el microondas y por eso nuestras relaciones personales ya de noviazgo ya ni siquiera les tenemos que decir, oye, ¿quieres ser mi novia, mi novio? No, ya todo lo queremos instantáneamente. Y no nos damos cuenta de que es una satisfacción a un apetito, a una necesidad, a una condición de muy corto plazo, que soluciona o satisface momentáneamente y después hay que pagar las consecuencias. ¿Cuántas personas quieren agarrar los atajos para tener economía y se meten en camisa de 11 varas de una manera increíble? O se van y se meten a robar y después hay que pagar las consecuencias de eso, o en su defecto van y le piden prestado al agiotista y también hay que pagar consecuencias. O cuántas veces estamos decaídos, estamos con la pila baja, estamos de alguna manera pues frustrados en la vida o en una condición en donde el estrés nos está agobiando y sufrimos pues esa condición de sentirnos con la pila muy baja. ¿Y qué hacemos? La gente empieza a agarrar y ya se mete algún medicamento, alguna droga, algún energetizante y tiene la satisfacción momentánea a corto plazo, pero después hay que pagar demasiado caro, muy caro ese tipo de actitudes. Entonces, mis amados, nosotros tenemos esa responsabilidad moral para con nosotros mismos, cuidando de nuestro propio cuerpo, de nuestra propia condición. Debemos aprender a mirar el contraste. Fíjense bien que nos muestra aquí esta palabra entre la montaña física, donde se dio la ley del Antiguo Testamento, en el monte de Sión, ¿verdad? Y la Jerusalén celestial, donde ahora ustedes y yo venimos a adorar a Dios. ¿Y dónde está la Jerusalén celestial? Aquí mismo, allí en tu casa, donde tú te encuentras. Allí se establece. Cuando tú empiezas a levantar tu mirada a Dios, cuando empiezas a levantar tu altar de adoración, en ese preciso instante, tú conviertes ese lugar en la Jerusalén celestial. Debemos pensar en la extraordinaria manifestación de la santidad de Dios que acompañó la entrega de la ley y que dejó a Moisés hasta aterrorizado. Lo acabamos de leer. Pero nosotros ahora podemos ver la gloriosa presencia y santidad de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora tenemos, vuelvo a repetirlo, Efesios 3:12 lo declara bien puntualizado. Tenemos acceso con seguridad y confianza al trono de la gracia, mis amados. Ya no tenemos por qué tener el temor que tuvieron aquellos hombres en aquel tiempo cuando Moisés bajó y veía que si un animal simplemente tocaba un lugar que era santo dentro de lo que es el monte de Sión, ese animal tenía que morir apedreado. Ningún ser humano podía llegar a ese lugar nada más por gusto. Moisés, cuando llegó, de inmediato el Señor le dijo: hey, quítate las sandalias, porque el lugar que estás pisando es santo. Y de inmediato Moisés tuvo que hacer caso, porque si no, moriría irremediablemente, mis amados. Entonces, fíjense bien, ahora ustedes y yo, por el mérito de nuestro Señor Jesucristo, podemos alabar a Dios, podemos entrar a la presencia de Dios, podemos estar delante del Rey de Reyes sin temor,
a que pudiera pasarnos algo. Jesucristo abrió la puerta de bendición para nuestras vidas. Y fíjense lo más curioso que nos declara el libro de Hebreos, ahí en el versículo 22. Cada vez que nosotros estamos adorando al Rey, estamos rodeados de millares y millares de ángeles. De hecho, estamos rodeados de la misma presencia del Dios viviente. Así lo dice el versículo 23. Entonces, miren, cada persona que muere en Cristo Jesús se une al culto celestial directamente. Nosotros nos unimos a miles de millones de cristianos vivos ahora y a los que están ya en el cielo, esperándonos al tiempo que seamos llamados a la presencia de Dios. Imagínense que cada vez que ustedes y yo nos reunimos en alabanza, en adoración, estamos simplemente uniéndonos al coro celestial que adora día y noche a ese Dios todopoderoso. Somos partícipes de la adoración genuina. Entonces, fundamentalmente, cada vez que adoramos, llegamos a Jesús. Dice el versículo 23, has llegado a Jesús, quien hace todo esto posible. Vemos cómo el asesinato de nuestro Señor Jesucristo, a diferencia del asesinato de Abel, ¿verdad? Aquel era un homicidio que clamaba venganza. Se convirtió en proclamación de gracia. Fíjense nada más, no es la misma condición del derramamiento de sangre. La sangre de Cristo trae un mensaje de purificación, trae un mensaje de perdón, trae un mensaje de paz con Dios a todos los que ponemos nuestra fe verdaderamente en Jesucristo. Entonces, al ponernos a adorar a Jesús, podemos ver cuán agradecidos debemos ser. Y no solo agradecidos, sino ahora tenemos que ser rebosantes en adoración. Tenemos que ser profundamente reverentes ante Dios, mis amados. Eso lo dice así el versículo 28. Es por eso que al estudiar la palabra de Dios, al meditar la palabra de Dios, podemos ir viendo todas esas componentes de una adoración genuina, en la que ustedes y yo tenemos que participar. Hoy podemos darle a nuestro Señor Jesucristo gracias porque ahora nos da el poder de entrar en su presencia mediante la sangre que Él derramó por nosotros en la cruz del Calvario. Hoy tenemos esta gran bendición. Hay que orar para que nos ayude a ser santos, pero que nos comportemos como tales. Él ya nos declara santos. Déjame decirte que tú eres santo delante de Dios, santa. Pero ahora que te ayude, que nos ayude a portarnos, a comportarnos verdaderamente como lo que somos delante de Él. Que nos ayude a adorar a Dios adecuadamente, con reverencia, con temor, con amor. Y esto pues nos tiene que llevar a la humildad, el tercer punto. Entonces, el tercer punto pues es que la santidad y la humildad están unidos de forma que no podemos separarlo, mis amados. Jesús nos mostró que en el corazón de la santidad está la humildad. Por otro lado, también se nos muestra en la palabra de Dios que el orgullo, la soberbia, está en la raíz de todo pecado. De hecho, quiero decirles, y como ya lo saben, que fue el orgullo, la soberbia, lo que llevó a la caída de Satanás. Recuerden, mis amados hermanos, que ese fue el primer pecado universal, la soberbia, el orgullo. El pecado en Edén, pues fue la desobediencia, ¿no? La rebeldía, que es el primer pecado que se comete aquí en la tierra. Entonces, no lleguemos al punto de no solamente ser de repente desobedientes y rebeldes, nunca lleguemos al punto de ser orgullosos o soberbios delante de Dios, mis amados. Eso es lo más terrible que podemos llegar a ser delante del Señor.
Vemos cómo según la visión bíblica del mundo, pues el diablo está detrás del mal en el mundo precisamente. La palabra griega para diablo es diabolos, que traduce correctamente la palabra hebrea de Satán, que es el adversario, ¿verdad? Entonces, yo quiero decirles que no se nos dice mucho acerca de los orígenes de Satanás en la Biblia, pero esto que acabo de explicar acerca de el orgullo y la soberbia es lo que nos dan la pista de ver cómo Satanás fue expulsado del cielo. Entonces, esto se los estoy comentando, mis amados, porque nosotros tenemos que llegar al punto de adoración correcta a Dios en una actitud humilde, reconociendo que todo lo que tenemos, todo, absolutamente todo, se nos ha dado de la mano de Dios, lo hemos tomado de su mano. Muchas ocasiones, mis amados, nosotros vemos cómo Dios nos ha dado grandes destrezas. Muchas ocasiones hay gente a la que le ha dado grandes riquezas, pero tristemente vemos cómo esto muchas ocasiones conducen al orgullo. Hay personas a las que Dios les dio una belleza exagerada, muy, muy bonitos. Pero esto solamente es una descripción de la egolatría a la cual ha caído el ser humano. Y esta egolatría se da cuando atribuimos nuestro éxito a nuestra propia sabiduría, a nuestra propia habilidad, a nuestra propia capacidad, sin darnos cuenta de que todas estas cosas vienen de Dios y que debemos estar agradecidos con Dios y debemos adorarlo solo a Él, en lugar de adorar, ¿verdad?, lo que podamos obtener. En lugar de adorar al Señor soberano, al Dios todopoderoso, la tentación que tenemos constantemente es adorar el éxito, adorar la riqueza, adorar la belleza, adorar la sabiduría humana. Todo esto se ha convertido en los dioses de nuestra cultura, si se dan cuenta. Entonces, nosotros no tenemos que idolatrar ese tipo de dioses. Si Dios te ha dado belleza física, gloria a Dios. Qué bueno. Exalta a Dios por lo que te ha dado. Te ha dado economía, gloria a Dios. Te ha dado inteligencia, gloria a Dios. Te ha puesto en algún lugar en donde tú puedes tener de alguna manera poder y autoridad sobre otras personas, gloria a Dios. Y que eso te lleve a administrar ese poder y esa autoridad con justicia, exaltando a Dios a través de la humildad. Dice la palabra de Dios que Él derriba a los soberbios y exalta a los humildes. Mis amados, como resultado de su orgullo, como resultado de su soberbia, Satanás fue expulsado de la presencia de Dios. Entonces, no caigamos en esa condición. La destrucción final de Satanás ya está asegurada. Jesucristo venció a Satanás por su muerte y su resurrección. Ahora, la actitud de Jesús, pues es completamente opuesta a la de Satanás. Él tomó el camino opuesto. Y quiero declarar para ustedes Filipenses 2 del versículo 6 al 11. Y dice, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, adorar a nuestro Señor Jesucristo hoy, al acercarnos a Él, pues vamos a experimentar estos beneficios a lo largo de toda nuestra vida. Felicidad, santidad y humildad. Vamos a orar, mis amados. Hay que decirle a nuestro Señor Jesucristo, hoy doblo mi rodilla para adorarte y para confesar que tú eres el Señor de mi vida, en autoridad,
Y todo esto para gloria de Dios Padre. Amén. Así lo dice la palabra de Dios. Hoy doblemos nuestra rodilla delante de Él. Oremos para que Dios nos lleve a esa condición de conocer y reconocer todo esto que hemos estudiado el día de hoy. Tú y yo tenemos que vivir felices porque Dios está con nosotros. Dios no te dejará ni te desamparará. Debemos ser felices porque hoy Dios nos está llevando a una santidad, porque Dios nos está enseñando humildad. Y hoy podemos empezar a quitar de nuestra vida todo aquello que nos llevó a actitudes equivocadas, de dolor, de sufrimiento. Todo lo que hemos llorado, mis amados hermanos, ustedes y yo veremos cuando el día llegue en el que Dios nos cambiará ese lamento, ese llorar, ese sufrimiento por risas, por gozo, por felicidad. Vamos a disfrutar todo esto, mis amados. Vamos a dejar de hacerle caso al enemigo de nuestras vidas y vamos a permitir que la palabra de Dios venga y nos llene, nos nutra, nos anime, nos levante de cualquier situación por la que estemos pasando y que sea todo para la gloria de Dios, adorándolo como Él se merece, alabando su nombre, bendiciéndolo en todo momento. Amén. Vamos a orar. ¿Qué les parece? Vamos a orar. Este es el tema del día de hoy. Y